Dios los bendiga, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en el que podemos buscar de Dios. En este momento nos preparamos para adorarlo y luego recibir la palabra que viene a través de Él. Dios los bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Hola Iglesia, es un gusto saludarles y tener la posibilidad de contarles algo sobre Jesús. Había un pueblo, un lugar llamado Gadara. Los habitantes de ese pueblo se le decían gadarenos, y allí estaba Jesús haciendo milagros, echando demonios, y en ese lugar es donde fue lo de los dos endemoniados que vivían entre las tumbas, y cuando esos espíritus salieron, pidieron de ingresar en los cerdos y luego se desbarrancaron en el mar de Galilea. En aquellas circunstancias Jesús fue expulsado del lugar, fue rechazado por los gadarenos. Entonces tomó una barca y cruzó ese mar. El mar de Galilea está formado por el río Jordán, es decir, es el mismo río que en una parte se ensancha formando el mar, que es en realidad un gran lago, porque es un mar interior, y luego vuelve otra vez a su tamaño real en forma de río. Él cruzó a la otra orilla, y llegando a la otra orilla está Capernaum. Qué cosa, ¿no? Porque de un lado del mar, en una orilla, en una costa, había sido rechazado, y del otro lado estaba siendo esperado por una gran multitud. Bajó de la barca y estuvo ahí
orilla, en la costa, con sus discípulos. Y había alguien que lo estaba esperando especialmente, que era Jairo, el principal de la sinagoga. Ocurre que a Jairo se le estaba muriendo su hija de 12 años y él estaba ansiosamente esperando a Jesús para llevarlo a su casa. También, merodeando en el lugar, había una mujer. Una mujer que Jesús no sabía de su existencia, Jesús no la había visto. Esa mujer estaba padeciendo una enfermedad de larga data, una enfermedad que ya llevaba 12 años. Y esa enfermedad era una enfermedad llamada de flujo de sangre, que consistía en lo que es el periodo normal menstrual, digamos. En este caso, lo que era periódico se había transformado en permanente, en continuo, desde hacía 12 años. 12 años son aproximadamente más de 4.000 días. Poniéndonos en el lugar de ella, padecer 12 años una enfermedad debe haber sido terrible. No sabemos qué edad tenía esa mujer, pero ella había gastado todo su dinero en la medicina de la época, que era más superstición que ciencia, y había quedado pobre. Una medicina que no le había dado resultados, y ella seguía padeciendo ese flujo de sangre. Además, en esa época, la ley levítica declaraba inmundo al que sufría este tipo de padecimiento. Y a su vez, obligaba a que el que estaba sufriendo la enfermedad se autoincriminara como inmundo, con la consiguiente discriminación de parte de la población. Todo lo que esa mujer tocare, de acuerdo a la ley levítica, era declarado inmundo. Sus camas, las sillas, todo lo que tocare, inclusive las personas que ella tocara. Esta mujer, por el padecimiento de esa hemorragia permanente, había tenido una debilidad física, una anemia. Entonces estaba pobre, anémica, discriminada, y Marcos califica acá, menciona que ella estaba sufriendo un azote, y el azote se refiere al dolor de los latigazos de los romanos en aquella época. Ella tenía la necesidad de sanarse y había escuchado de Jesús. Esta mujer no podía trabajar, no podía relacionarse porque era rechazada permanentemente por su condición de inmunda. Entonces, para acercarse a la multitud que estaba rodeando a Jesús, a ver si Jesús podía sanarla, porque ella había escuchado de los milagros y de las actividades que desarrollaba Jesús por esos lugares. También estaba Jairo esperándolo a Jesús. Y la multitud lo apretaba, lo acompañaba, lo requería, y
todos estaban en un tumulto y en un desorden en ese lugar. La mujer tenía la certeza y la convicción de que si llegaba a Jesús, algo iba a pasar en su vida. Entonces, ella tenía el temor de acercarse, porque si tocaba a alguien, esa persona se consideraba inmunda, por lo tanto iba a ser rechazada, ella no podía mostrarse. Entonces buscó la manera de inmiscuirse dentro de la gente, del tumulto, y para que no la vieran se debe haber arrastrado, y en ese momento extendió su mano, llegó a Jesús y tocó el borde de su manto. Ella pensaba, si tan solo pudiera tocar su manto, seré salva, seré sana. Y efectivamente, ni bien tocó el manto de Jesús, el borde de su manto, el flujo de sangre se cortó. Ella venía sufriendo la incomodidad de ese flujo de sangre durante 12 años. Con todo lo que sucede en estos casos, precisamente la sangre es uno de los fluidos que más rápido se descompone en el cuerpo. Entonces ella tenía hedor, incomodidad, debilidad, todo ese rechazo que venía sufriendo durante 12 años. Estamos aquí ante un caso de tremenda fe. Esta mujer fue sanada por su fe. ¿Y qué ocurrió con Jesús en el momento en que ella tocó su manto? Jesús sintió de que algo había pasado. Entonces pregunta a los discípulos, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, así en forma un poco sobradamente, le dijeron, mirá, Jesús, acá hay una multitud tremenda, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Si están todos rodeándote. Pero él decía, no, algo ocurrió acá, porque he sentido, decía Jesús, que ha salido poder de mí. Quiere decir que él no conocía ni había visto a la mujer todavía, pero había sentido que el poder que Dios le había dado había salido de él. No sabemos de qué manera él lo sintió a eso. Pero nadie había percibido lo que había pasado, solamente él y la mujer. Entonces él miraba y la mujer estaba temerosa y temblorosa porque no quería ser descubierta por el hecho de que todavía ella había traído hasta ahí su condición de inmunda. Pero la misma fe la llevó a tomar valor y le dijo a Jesús que ella había sido la que tocó su manto y la que se había sanado. Entonces Jesús le dice a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, que Jesús no la salvó con conocimiento de su presencia como hacía normalmente, imponiendo manos
sobre los enfermos. Él no la tocó a la mujer. La mujer se salvó por su fe. Era la primera vez que una persona tocando el manto de Jesús era salva o era sanada. Después siguió haciendo este tipo de milagros con su manto. Él estaba ahí entre la requisitoria de un padre que estaba desesperado, que su hija se estaba muriendo. Inclusive cuando terminó esta charla con la mujer, ya la hija de Jairo, había fallecido. Pero nos detenemos solamente en el caso de esta mujer. La fe de la mujer indicaba que ella tenía una convicción y una certeza de que algo iba a ocurrir. Precisamente la definición de fe involucra las palabras convicción y certeza. Es decir, la certeza de lo que se espera. Ella esperaba un resultado. Y la convicción de lo que no se ve. Porque en aquel momento Jesús hacía milagros que es distinto a la circunstancia que pasamos nosotros ahora, que no estamos frente a Jesús porque no lo tenemos en persona. La mujer se sanó por su fe. Y a partir de ahí cambió todo, porque ella había pasado de salud a enfermedad, de buena posición a pobreza, de buena relación con la comunidad a discriminación y rechazo. Y todo eso en un instante se cortó. Jesús te invita en este tiempo a fijarte qué es lo que en este momento está preocupándote en tu vida. Puede ser que una enfermedad esté ocasionándote preocupación, tristeza, que alguna circunstancia te esté produciendo angustia, amargura, que tus finanzas estén en un estado de depresión, que haya falta de trabajo o que hayas perdido un trabajo o que tengas familiares con problemas. Solamente con la fe que el Señor sembró en el corazón de esta mujer, ella la pudo activar y pudo hacer que esta fe haya sido efectiva. En este tiempo te digo que con la fe que el Señor ha puesto en tu corazón y que es de Él, nada más que la depositó en tu corazón, extiendas tu mano y toques el manto de Jesús. Toca su manto. Y la fe se activará. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo, un saludo para la iglesia. You're the